Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti, delante de tu presencia, porque en tu gran misericordia tú nos has sostenido y queremos el día de hoy escuchar tu palabra y tu consejo, lo que tú quieras decirnos, Señor. Abre nuestro corazón y que pues todas las distracciones y las interferencias tú las borres para recibir de ti lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén. Capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Em, la semana pasada, ¿te acuerdas que vimos esta escena en la que em, pues vienen y matan al que había sido puesto como rey sobre las 11 tribus de Israel? Y bueno, David hace pues justicia, ¿no? Él es la ley, él es el rey y hace justicia y mata a estos dos que mataron al rey de Israel. Y eso da pie a que ahora sí David sea reconocido como el rey de toda la nación, ¿no? De hecho, así comienza en el capítulo 5, versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Acuérdate que Hebrón era la capital que David había elegido ahí en Judá. A él no lo habían reconocido todas las tribus, sino solamente la tribu de Judá. Su capital era Hebrón. Y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Lo que están diciendo es, somos de la misma familia, ¿no? Somos del, de la misma raza. Algunos piensan que, de hecho, están reconociéndole a David, porque David, si tú recuerdas, estuvo un tiempo viviendo como filisteo. Y este reconocimiento es que le están diciendo: ok, tú no eres un filisteo, eres de nosotros, ¿no? Verso 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Entonces, número uno, eres de nosotros. Número dos, desde antes de que tú fueses rey, cuando Saúl era el rey, desde ese tiempo en realidad eras tú quien dirigía a la nación, eras tú quien eh, lideraba al pueblo y sacaba la victoria. Número tres, además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. La tercera razón que toman es: Dios te ha dicho esto, tú vas a ser, y es curioso el lenguaje que usan. No dice tú vas a ser el rey, sino dice tú apacentarás a mi pueblo, ¿no? Y esto es un lenguaje de pastor. Le está diciendo: tú vas a ser el pastor de Israel, el príncipe. La palabra príncipe en la Biblia no tiene que ver con el hijo del rey. Eh, a veces sí, pero en general la palabra príncipe viene de principal. Entonces, tú eres el que es el principal, el rey sobre Israel. O sea, básicamente lo que están haciendo es reconociendo que David eh, tiene un liderazgo genuino por nacionalidad, por experiencia y por llamado, ¿no? Tres cosas que son fundamentales en cualquier persona que, que Dios está queriendo usar. Tiene que ser parte de la comunidad, tiene que tener una experiencia, tiene que haber un testimonio que lo avala como un siervo de Dios, y en tercer lugar tiene que tener un claro llamado de Dios. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Hmm. Eh, no recuerdo si es John Corson o David Gusick quien dice algo bien bonito al respecto, que David fue ungido 3 veces. En 3 momentos ungieron a David. Una vez, ¿te acuerdas? Samuel lo unge cuando va a casa de su padre.
y de hecho ni lo habían considerado a él, pero David es ungido. Una segunda vez cuando es constituido como rey sobre Judá y una tercera vez aquí. Y es, ya que hablamos de liderazgo, ¿no? Son tres momentos que también tiene que haber en la vida de toda persona que busca un liderazgo en la iglesia o que Dios está levantándolo como líder. El, el primer momento, el primer ungimiento, digámoslo así, es frente a su familia, frente a aquellos que tiene cerca y aquellos que están y que le conocen bien. Y porque a lo mejor hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, quiero ser pastor, Oye, pero en tu casa nadie te cree que eres cristiano. Comienza en casa, sirve en casa, que ahí sea el primer ungimiento, que tu familia, aunque ellos no crean en Dios, puedan dar testimonio de que tú tienes una fe firme en el Señor, que hay una evidencia. En segundo lugar, Judá lo reconoce y es cuando los que están un poquito más afuera de tu familia reconocen que Dios te ha llamado a un liderazgo. Y entonces vendrá un tercer lugar, cuando ya sea algo más público. A veces queremos correr al tercer lugar sin haber cumplido el primero y el segundo. David fue ungido por eso 3 veces. Verso 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, es decir, hasta los 70. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Tuvo un reinado largo, fueron 40 años que él estuvo al frente de la nación, 40 años que estuvo dirigiendo al pueblo, 7 solo sobre Judá, 33 sobre todo Israel. Y no sé, tú dirás si es mucho o es poco, pero para estos 40 años de reinado hubo entre 10 y 15 años de persecución. Y muchas veces nos sentimos desalentados, que las cosas parece que no están sucediendo, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo una obra y esa obra Dios la va a llevar a cabo, la va a llevar a término. A lo mejor te esperan 40 años de gran cosecha, pero todavía estás en el año 3 de la siembra, del trabajo duro. Confía en el Señor, aguanta, espera, persevera en tu caminar con el Señor como lo hizo David. Verso 6. Ahora nos va a narrar una escena, una de las primeras cosas que hizo David, ya nombrado como rey de toda la nación. Dice el verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, de los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Quiénes eran los jebuseos? Bueno, en este momento lo vamos a ver, los que estamos estudiando los lunes el libro de Josué, vamos a ver cómo Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos y no logran expulsar a los jebuseos, no logran sacarlos de donde, porque Dios les había dado esa tierra. Y cuando Josué reparte las tierras, encarga a cada tribu la tarea de quitar de ahí a las naciones paganas. Era la manera en la que Dios estaba juzgando a esas naciones que por 400 años habían profundizado cada vez más y más en su pecado. El juicio era traer a la nación de Israel y conquistarles, pero no pudieron con los jebuseos. Y se quedaron ahí mucho tiempo. Y ahora David dice, voy a ir a conquistar Jerusalén. Jerusalén tenía una importancia geopolítica, estaba en un lugar que permitía que fuese bien defendida, pero más allá de eso, era un lugar que tenía, eh, es ahí donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, es
eh, tenía una importancia. Muchos piensan que es ahí donde Abraham dio los diezmos a Melquisedec. O sea, hay muchas cosas que apuntaban hacia Jerusalén y David dice, voy a conquistar esa ciudad porque además Dios nos la entregó. Pero los jebuseos, confiados en la posición estratégica de Jerusalén, dijeron, tú no entrarás acá. Aún los ciegos y los cojos te echarán, ¿no? Como decir, pues mira, para pelear con ustedes ni siquiera hay que ver ni poder caminar bien. Así nomás los vamos a aventar. Verso 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Esta es la parte más alta de lo que va a ser Jerusalén, que también se llama al día de hoy la ciudad de David. Y desde ahí, dice, dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. ¿Qué es lo que hace? Eh, la ciudad de David está por el estanque de Gijón, de donde se llevaba agua a la ciudad de Jerusalén. Y como te decía, Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar, pero David de alguna manera se da cuenta que puede entrar por por este canal. Y entonces llama a sus soldados y les dice, bueno, no está acá, pero es lo que nos narra en Primera de Crónicas, toda esta escena, que él dice, el que entre y derrote a los jebuseos va a ser mi general. Y logran entrar y derrotan a los jebuseos y ahora, dice en el verso 9, David moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. David logró conquistar esa ciudad y la hizo su capital. La estableció como su capital, ahí va a vivir David. Y todo esto por una razón. Versículo 10 dice que David iba adelantando, engrandeciéndose, pero la razón es esta: Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. No era una tarea basada o que descansaba en la fortaleza, la capacidad estratégica o la sabiduría de David. Esto sucedía porque Dios estaba con él. Versículo 11. También Hiram, rey de Tiro. Tiro es una ciudad que está al norte, un poco en lo que el día de hoy sería Líbano. Está al norte de Jerusalén y dice que Hiram, rey de Tiro, pues se enteró que David ahora es el rey de todo Israel y envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. O sea, básicamente le regaló una casa. Hiram envía a su gente y le construyen su palacio a David. Y verso 12 dice, entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, que había engrandecido su reino, no el reino de David, sino el reino de Jehová, por amor de su pueblo Israel. David lo entendió. Ahora, si el capítulo acabara aquí sería maravilloso. Pero a veces, cuando estamos en nuestro punto de mayor éxito, de mayor descanso, ya todo está resuelto, ahora sí las cosas van bien, después de años de prueba, de dificultad, de conflicto, ay, qué difícil que es la vida, pero ahora todo está resuelto. Ahora ya todo está bien, ya no le debes a las tarjetas, ya se terminó aquel problema, ya te cambiaron de trabajo, ya te cambiaste de casa, ya, o sea, cuando ya todo parece que está sobre ruedas, viene una etapa de la prueba que puede ser la más conflictiva. Y es que a veces cuando estamos en tiempos en que ya no hay tanta prueba, dejamos de buscar a Dios,
nos relajamos. Ah, ya no siquiera me tengo que levantar a orar. Todo está bien, no hay nada por qué orar. Ya, las cosas fluyen. Y eso produjo algo en David. Versículo 13. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. David tenía que haber entendido que el plan de Dios no era que tenga muchas mujeres. Ya lo hemos platicado antes. La razón por la que los reyes tenían un harem, un grupo de mujeres, era porque tenía que tener muchos hijos. No sabías cuántos de esos hijos iban a ser hombres, no, cuántas mujeres. No sabrías cuántos de los hombres iban a sobrevivir a una enfermedad o muertes naturales que eran frecuentes. Y no sabías cuántos de esos hijos iban a morir en la guerra. Así que tenías que tener muchos hijos que pudieran heredar el trono. Si David hubiera consultado con Dios, probablemente Dios le hubiera dicho: David, desde el principio yo diseñé a Adán y a Eva un matrimonio entre dos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Le hubiera Dios recordado que en la palabra, en Deuteronomio, Dios decía que el rey no tenía que tomar mujeres, no tenía que tomar caballos. Pero no, ya no está consultando a Dios, ya las cosas están muy bien. Y a veces nos pasa eso. Cuando las cosas ya comienzan a fluir bien, dejamos de tener esa urgencia por buscar a Dios, lo cual revela algo, que a menudo buscamos a Dios más por interés que por amor. Y Dios lo sabe, se acuerda que somos polvo. Por eso está escrito esto, para que tú y yo podamos entender que esa es una tentación que tenemos y poder pedirle a Dios que nos ayude a amarle. Ahora, verso 14 dice: estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. No sabemos casi nada de estos hijos, excepto de Salomón, que va a ser el siguiente rey, y Natán. ¿Por qué sabemos algo de Natán? Porque de Salomón y de Natán va a venir el linaje de José y de María. Y eso va a confirmar que María, porque es la que, digamos, genéticamente hereda a Jesús, el linaje necesario para el trono, y José, que no es padre de Jesús, pero que legalmente, como es su hijo legalmente, puede otorgar también el linaje necesario para que Jesús sea el hijo de David, llamado a cumplir todas las profecías. Ahora, verso 17. Después de haber visto la conducta de David, yo pensaría que el versículo 17 tendría que ser algo así como: y entonces, como David no quiso obedecer, Dios envió ratas, plagas y enfermedades. Pero no, Dios en su misericordia es paciente con David. David fue un gran rey, pero un muy mal marido y un terrible padre. Cuando decimos que David era conforme al corazón de Dios, no decimos que era perfecto en todos sus caminos. A veces nos comparamos y decimos: bueno, pues yo no he hecho tantas cosas malas como David. Sí, nos estamos comparando con lo peor que tiene David y tal vez no somos tan peores. Pero ¿cómo nos va si nos comparamos con la pasión que David tenía por Dios? ¿También ahí estamos por encima de David? ¿O en verdad ahí David era un apasionado por el Señor, con todo y sus pecados? Y nosotros solo somos caminantes
Sí, oramos de vez en cuando, leemos nuestra Biblia y de vez en cuando estudiamos. Pero David era un apasionado por el Señor. Eh, Fíjate lo que sucede, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. No descendió al campo de batalla, sino a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? David ya ha derrotado 1000 filisteos. De hecho, él solito fue contra los filisteos para dar su dote para casarse con su primera esposa. No sé si te acuerdas. Ha derrotado gigantes. O sea, los filisteos no es algo nuevo para David. Pudo haber dicho: esto yo me lo sé. Aparte, yo viví un montón de tiempo entre ellos. Ya sé cómo se visten, sé cómo hablan. O sea, esto no revierte mayor peligro. Pero David, con todo y lo pecador que es, también sabe que tiene que buscar al Señor. Y pregunta a Dios: ¿voy a ir contra los filisteos? Y Dios le responde en el versículo 19, dice: y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Eh, Quebrantar en hebreo es parás, y por eso le pone Baal Perasim, ¿no? Es el Señor quebranta. Lo que hace David es pregunta a Dios, y cuando Dios le da la victoria, él dice: no fui yo, Dios quebrantó a los enemigos. Es difícil juzgar a David como: David hace todo mal, David hace todo bien, porque como tú y yo, a veces tiene días buenos y hay veces que tiene días malos. Y lo que hace la diferencia no está en David, sino en su comunión con el Señor. Verso 21. Después de esta batalla dice que dejaron allí sus ídolos, porque iban a la guerra con ídolos cargando sus dioses. Y David y sus hombres los quemaron. No dijeron: pues a ver, ¿qué podemos sacar de esto? Igual y si los vendemos encontramos un... Nada. Los agarraron esos ídolos y los quemaron. David no encontraba nada de ventaja, nada de útil en las cosas del mundo pagano. Y creo que es importante que tú y yo reflexionemos. A lo mejor hay cosas del mundo pagano que las estamos considerando pues útiles. David quemó esos ídolos. A veces tú y yo decimos: no, pues ahí lo voy a guardar, no me domina, nomás lo tengo. No, no des chance. Ahora, fíjate la escena del verso 22. Me encanta esta escena. Los filisteos volvieron a venir. Filisteos en el primer caso, filisteos en el segundo caso. Y se extendieron en el valle de Refaim, el mismo valle donde estuvieron antes, en el verso 18. Verso 18 dice: vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Mismo enemigo, mismo lugar. Si yo hubiera sido David, probablemente hubiera dicho: vámonos, esto ya me lo sé. Y además Dios ya me dijo que puedo salir a pelear y vámonos. Pero verso 23, consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, no los enfrentes, no los ataques así encontrados, sino rodea esto y vas a llegar por donde están las balsameras. Las balsameras son un árbol, un tipo de árbol de hoja frondosa. Entonces, como un pequeño bosquecillo de balsameras, dice: tú entra por ahí por las balsameras mientras pasa el ejército de los filisteos. Verso 24.
Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Géser. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Dios tiene una estrategia nueva. Le dice, lo que vas a hacer es irte acá y espera en las balsameras. Y cuando oigas como ruido de marcha, Spurgeon tiene un discurso muy bonito. Y Spurgeon dice que es el ejército de ángeles caminando sobre los árboles. Por eso le dice, tú espera, yo los voy a derrotar. Espera que llegue mi ejército. Y cuando escuches que llegue mi ejército, entonces sal a pelear, ¿no? Creo que puede ser. Creo que Dios nos va dirigiendo poco a poco. Y tenemos que estar dispuestos a preguntarle, Señor, ¿puedo hacer esto? Y Dios dice, sí, pero espera mi señal. ¿Y cuál va a ser esa señal? Un ruido sobre las balsameras. ¿Qué puede ser el ruido sobre las balsameras? La explicación más lógica es viento. Y a veces la explicación más lógica tiene sentido. En la Biblia la palabra viento también es la misma palabra por espíritu. Y, y cuando su espíritu se mueve y hay ruido sobre balsameras, puedes dar un paso. Te voy a contar mi testimonio. Una escena que creo funcionó exactamente así. Yo tenía deseos de casarme con mi primera esposa. Bueno, he tenido solo una esposa, pero me he casado varias veces. Estoy hablando de mi primera boda, ¿no? Y, y estoy seguro que Dios me dijo, es tiempo de que, o sea, siempre tuve la intención de casarme. El día que le dije a mi esposa, bueno, no era mi esposa, le dije, quiero casarme contigo. Y no tenía recursos, había una situación familiar muy compleja. Y recuerdo mucho una Navidad. Mi esposa se fue a pasar las fiestas con su familia. Yo me quedé pues solito, como el llanero solitito ahí en mi casa, comiendo una hamburguesa por cena de Navidad. Y, y recuerdo mucho la convicción de que es tiempo de pedir su mano, es tiempo de ponerle fecha. Y tenía muy clara esa convicción. No más me faltaba el ruido de las balsameras. Y, y pues para casarme necesitábamos ciertos recursos y no tenía cómo. Justo, ya lo he platicado antes, justo cuando pues voy y hablo con su papá, eh, pues, aclaramos algunas cosas que estaban por ahí a medias tintas, malos entendidos, y ponemos fecha cuando voy a ir a pedir la mano de la que sería mi esposa. Eh, Dios fue destrabando paso a paso cada cosa. Y no fue como yo hubiera querido todo. Estoy seguro que no, no era como lo planeé, ni como mi esposa lo planeó. Hubo muchas trabas, pero a cada traba que había, algo se destrababa, algo pasaba. Y pensando en esto de las balsameras, la última traba que hubo era un asunto de un papel. Nos fuimos a casar a Bolivia y mi esposa necesitaba un papel específico que era complicado porque un montón de cosas. Y ya la boda era mañana
y no había llegado el papel, no teníamos la certeza de que habría llegado. Los papás de mi esposa iban a tomar el vuelo en la noche para llegar en la madrugada a Bolivia y ojalá hayan podido conseguir el papel, porque si no, solo iban a ir de visita y ya, pero no sabíamos si iban a tener el papel en la mano. Y estábamos en eso en casa de mis padres pues deprimidos, ¿no? Cuando de pronto un ruido sobre, bueno, no tenía, mi mamá no tiene balsameras, tiene, ¿qué es? Aguacate, aguacate, tiene un aguacatero, allá se llama un árbol de palta, un palto. Y de pronto viene el ruido sobre las paltaneras. Y baja un monito. Y nosotros estábamos tan deprimidos pensando, esto no va a pasar, Dios se olvidó de nosotros, tantos años queriendo casarnos y... Porque era ahí, o sea, si no nos podíamos casar ahí, íbamos a... Era ese momento o no más. Y baja ese monito chiquitito que vivían en el patio. No eran de la casa, no eran mascotas, nomás vivían ahí en los patios de las casas de los vecinos. Ahora hay pavos reales que vuelan por todas partes, pero en esa época había monos. Y baja ese monito y agarra, no recuerdo si un plátano, una manzana, agarra una fruta y empieza a pelar y a comer. Y, y estábamos con mi esposa viendo eso. Y fue como que Dios nos estaba diciendo, yo tengo el control. O sea, mira las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas. De nada sirve tu inteligencia. No puedes añadir ni siquiera un metro a tu existencia. Y, y en la madrugada recogimos a mis suegros y traían el papel, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia? Hicimos lo que Dios nos permitió hacer y fuimos esperando el ruido de las balsameras a cada paso. Entonces, haz lo que Dios te está mostrando. Haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y Dios va a ir dándote con su espíritu, va a agitar la balsamera y te va a decir, dale, dale. David sabía que Dios iba a derrotar a los filisteos, pero él tiene que ir, ¿no? Versículo 24 dice, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Entonces te moverás. O sea, Dios no los va a liquidar con un rayo. David tiene que ir a pelear, pero Dios le va a decir cuándo. Y creo que hasta el día de hoy Dios te va a ir mostrando. Consulta al Señor y tú puedes decir, pero es que si vieras he sido rebelde y, ajá, David también. No he tenido fe, David tampoco. Busca apasionadamente a Dios como David lo hacía. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a vivir de esa manera, ten por seguro que Dios, si incluso estuvieras dando un paso equivocado, Dios te va a corregir y te va a encaminar. Porque Dios sabe que somos polvo. Se acuerda que somos polvo. Ahora, ¿quién de nosotros tiene la pasión de David? Pues probablemente ninguno de nosotros. Pero ¿por qué era David apasionado? Porque había conocido el amor de Dios. Y eso sí podemos pedir. Señor, quiero conocer tu amor. Y que ese amor como una chispa encienda en nuestro corazón un fuego, que su espíritu avive y que su palabra consuma. Vamos a orar. Señor, si nos comparamos con David, probablemente muchos no hemos caído a lugares tan bajos como ha caído él.
pero tampoco hemos tenido tal vez la pasión por tu nombre como la tenía David. Ayúdanos a no compararnos en pecados como para sentirnos bien, sino a ver en David un ejemplo de pasión por tu gloria, por tu nombre. Una pasión que no venía de él, sino de haberte conocido. Así, Señor, queremos conocerte. Revélate. Revélate a nuestros ojos de tal manera que nuestra vida no vuelva a ser igual. Que ni nuestras decisiones, ni nuestros pasos, ni nuestro caminar vuelva a ser igual porque hemos visto tu rostro. Y en las decisiones que tenemos que tomar, ayúdanos a esperar en ti, a que se muevan esas balsameras. Y entonces danos la fe para lanzarnos por aquello que tú nos has indicado. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre, confiando en que nos escuchas. Amén.